Son las 2:38 de la tarde. Es un gusto darle la bienvenida a nuestra sección de ambiente al ambientalista y defensor de derechos humanos ambientales, Alejandro Álvarez, también coordinador de la organización Clima 21. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro, un gusto. Muy buenas tardes, Vanessa. Por lo contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar con tu público. Muchísimas gracias. Alejandro, ustedes, entre tantas cosas sobre las cuales trabaja Clima 21, están haciendo énfasis en transversalizar la visión de género en el análisis de la problemática ambiental. ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, y el ambiente? En general, uno de los temas particulares es que las mujeres están invisibilizadas en el tema ambiental. Entre otras cosas, entre tantos temas. Entre otros temas. Entonces, tenemos en caso de temas de cambio climático, las mujeres cargan con un peso excesivo con respecto al total de la población con el tema del deterioro ambiental. Para darte un caso específico venezolano, recientemente hubo una situación muy grave con inundaciones en el pueblo de Comanacoa, en el estado Sucre. Según datos oficiales, 20.000 personas fueron afectadas por esas inundaciones. No existe ninguna información acerca de cuántas mujeres estuvieran afectadas, pero uno puede hacer simplemente un cálculo, sin detallar, que implica que mucho más de las mujeres, posiblemente cerca del 70% de esas personas eran mujeres o niñas. Por lo tanto, ese efecto que está ocurriendo de una manera muy grave sobre las mujeres. Cuando el tema estamos hablando ahora de escasez de agua y de donde en algunas zonas de Venezuela ese es un tema extraordinariamente grave, como es la zona de los municipios Mara y Guajira en Maracaibo, las zonas de Paraguaná y otras partes, son las mujeres las que cargan el peso mayor de toda la situación, porque tradicionalmente son las que tienen el peso de todo lo que implica el cuidado familiar. Y así como eso, cuando estamos hablando de problemas de deterioro de salud, productos de gases o de cualquier otro problema de salud, son las mujeres las que tienen que generar soluciones, por lo tanto un peso mayor a sus elementos, más otros elementos que tienen que ver con vulnerabilidades particulares de las mujeres. Falta de agua, y es un caso que te lo puedo dar con un trabajo muy muy intenso realizado por la periodista Rosmina Suárez en Maracaibo, en el cual trabajó con comunidades en el municipio Mara, donde el tema de la escasez de agua es extraordinariamente grande y las mujeres no tienen capacidad de hacer higiene menstrual, por lo tanto sufren de problemas graves de infecciones vaginales y que los están llevando a situaciones enormemente graves en su vida. Y así puedo darte muchos más ejemplos. Entonces, Alejandro, estamos hablando de un peso excesivo en el caso de las mujeres, pero también por los roles de género, ¿sí? Exactamente. Si esos roles de género no existieran, el hombre también se vería perjudicado. Pero particularmente es claro eso. Si esos roles de género no existieran, hubiera un mayor equidad particular. Pero el problema es que esos roles de género existen en el sentido de que hay unas formas tradicionales de pensamiento que no se pueden obviar, en el sentido, por ejemplo, las mujeres en zonas de menor, digamos, condiciones de mejoramiento de su situación económica, educación o algo así, tienen ese peso completo independientemente que no es lo deseable ni que las situaciones deberían ser mucho más equitativas. Pero adicionalmente tenemos que esa situación no solamente de roles de género, sino de invisibilización y de marginamiento nos está afectando de una manera muy particular. Ahora, cuando hablas de esa afectación, Alejandro, cuando hablas de esa afectación se refiere a Venezuela y en general a todo el planeta. Es decir, ¿qué particularidades ve en el caso venezolano con las venezolanas? Sí, eso es general para todo el planeta, por cierto, con diferencias, por supuesto, culturales y de desarrollo social y económico y educativo en distintas partes del mundo, pero es global. Ahora, la situación venezolana es particularmente grave. Eso tiene que ver con dos elementos. Un elemento tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja que hemos sufrido en el país, en el cual las mujeres la cargan de manera mucho más intensa que los hombres en general. Es decir, no quiere decir de ninguna manera que los hombres no tengamos un peso sobre ellos, sino porque las mujeres, por sus
roles tradicionales que existen y siguen existiendo y van a seguir existiendo mientras no haya un aumento de la equidad hacia la situación de las mujeres, van a tener un rol muy particular, más sus características personales. Estamos conversando con Alejandro Álvarez, ambientalista, defensor de derechos humanos. Quizá un ejemplo que te puedo dar: las niñas en Venezuela, en gran parte, yo he visitado una serie de instituciones escolares hacia el interior del país, el cual las instalaciones sanitarias son escasas, en mal estado o inexistentes del todo. Esas las obligan, sobre todo a las que están en el inicio de su proceso menstrual, o a faltar a clase o a estar en condiciones extraordinariamente de falta de higiene y sus condiciones. Eso las pone en peligro de manera muy, muy grave a esas, por características particulares del hecho de ser mujeres. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones para más allá de lo que es el pensamiento de una población general, como si no tuviera particularidades específicas para distintos grupos poblacionales. Alejandro, le preguntamos sobre las edades en las que ustedes han podido ver, con base también en las investigaciones que han hecho, que la vulnerabilidad es mayor, pensando en las mujeres. En particular, la mujer en el proceso del cambio en las niñas, donde la situación particular de las niñas es muy grave en su momento de pubertad, o sea, te estaba comentando antes, y las mujeres mayores. Las mujeres mayores que están en condiciones en el cual el peso que están generando por el daño ambiental, para ellos en algunos casos pueden ser mortal. Alejandro, sobre esto, al menos pensando en lo que se espera para nuestro país, que probablemente van a ser eventos extremos. Esos eventos extremos van a tener una afectación diferenciada si pensamos en las mujeres, ¿sí? Es decir, inundaciones, sequía. Así es, simplemente por los roles que todavía son existentes en las mujeres y por el hecho de que en este momento es un porcentaje. Yo no estoy seguro en este momento qué porcentaje de la población se puede considerar femenino, pero posiblemente son mucho más del 50% en este momento en algunos lugares. Cuando pensamos en políticas, en una atención, un efecto diferenciado, eso implicaría una atención diferenciada, políticas diferenciadas. ¿Cuáles serían, en su opinión, Alejandro? Lo primero que se tiene que hacer es visibilizar la situación. Es decir, tenemos que entender de que las mujeres, por sus características particulares, tienen unos elementos que necesitan ser atendidos de particularidad. Nosotros no hemos tocado un tema que es extraordinariamente importante: la mujer embarazada. La mujer embarazada está en condiciones de enorme vulnerabilidad ante el deterioro ambiental por su condición de mujer embarazada. En esa situación, lo primero que debemos entender es eso: revisar cuáles son los distintos momentos de la vida de una mujer y sus elementos específicos, y atender particularmente esas situaciones. En distintas partes del mundo, los planes de adaptación a cambio climático, por ejemplo, tienen a su vez secciones, vamos a llamar, o elementos específicos para tomar en cuenta a aquellos grupos vulnerables que no están siendo atendidos. Y en particular, durante una reunión reciente con organizaciones que trabajan con tema mujer, pudimos tener el acceso a un video en el cual a un especialista internacional en materia de mujeres habla de cómo, desde el punto de vista de su trabajo, ella ha hecho un desarrollo de planes específicos para la mujer para varias partes del mundo. Y tiene un sentido extraordinario, porque al considerar la situación de las mujeres, estamos, digamos, no solamente apoyando a las mujeres en general, sino a la familia en general, por lo tanto al núcleo de lo que implica todo el ser humano. ¿Qué nos indica la experiencia venezolana, Alejandro? Usted hablaba del caso Cumanacoa, hablaba de La Guajira. ¿Tenemos otros elementos que indiquen qué está pasando con las venezolanas ante eventos extremos? Sí, claramente. Lo que no hay es data. No hay lo data. Que no tenemos, digamos, en particular la situación que nos han reflejado los medios de comunicación en los últimos años, en el cual es la única información, porque desde el punto de vista estatal no tenemos prácticamente ningún dato al respecto de eso. Por ejemplo, no tenemos los datos definitivos de cuáles son las personas que fueron afectadas en la tragedia de las Tejerías, ni en el Cumanacoa, ni en ningún otro, y mucho menos detallados por distintos grupos de edad o por distintos, digamos, elementos que les pueden colocar. No sabemos. Incluso algunos grupos
pueden ser aún más afectados que las mujeres, como son los grupos LGBTIQ+, porque están marginados de antemano. Entonces, ya cuando llegan esas tragedias pueden tener menores. Y por supuesto los niños. Niños de cualquier edad, niños de cualquier edad que por supuesto por su condición de niños van a estar particularmente afectados. Nosotros no tenemos idea particular, sabemos que los niños en gran parte pierden derechos, por ejemplo el derecho a educación por simplemente destrucción de sus escuelas o por faltan docentes porque los docentes dejaron el sitio o por cualquier otro evento. Ellos pierden sus derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la atención de salud. Frecuentemente en muchos de esos sitios uno de los elementos que son afectados son los centros de salud, no importa si las condiciones son buenas o malas de ese centro de salud, pero frecuentemente se pierden. Tenemos un riesgo muy grande, es que cuando hablamos de gestión de riesgo en condiciones de cambio climático, muchos de los centros de salud donde se ven afectados, donde están esos niños, esas mujeres o cualquier otro grupo, están en zonas de grave riesgo. Además, claro, que es la otra parte que hay que sumar. Ahora, Alejandro, conversamos con Alejandro Álvarez, coordinador de Clima 21 y ambientalista. Se supone que los países deben tener planes para la atención, mitigación, acción ante el cambio climático. ¿Venezuela lo tiene con estos criterios diferenciados? Uno no tiene ninguno. Es decir, desde hace 11 no hay ninguno. años, ni para vulnerables o menos vulnerables, ninguno. No. Desde hace 11 años una ley venezolana preveía la construcción, el diseño de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que era la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Y por supuesto no necesariamente, pero hasta este momento no hay ningún avance, al menos conocido, de que se haya avanzado en esa creación de ese Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático. Las últimas información totalmente no oficiales, extraoficiales completamente, han dicho que parece hay interés en avanzar en algunos elementos de ese Plan Nacional de Adaptación, pero ninguno diferenciado por grupos vulnerables. Claro, ahora, ¿cuáles deberían ser los elementos de ese plan, tomando en cuenta, por ejemplo, las mujeres? Lo primero que tenemos que entender es tomar conciencia de cuáles son los riesgos de Venezuela con respecto al cambio climático, en el caso de cambio climático, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está previsto para Venezuela que pueda afectar? Y ese previsto no solamente en el sentido general del país, como dicen ahorita, un aumento de la lluvia o un aumento de sequía en ciertas partes, sino a cuál va a ser el riesgo que cada zona del país y cada sector del país va a sufrir, porque no es lo mismo cuando estamos hablando de lo que puede suceder en Caracas que lo que puede suceder, por supuesto, en San Fernando de Apure, o que puede suceder hacia los sectores, por ejemplo, actualmente hay una serie de trabajos bien interesantes cómo el cambio climático está afectando cultivos particulares, entre ellos caña de azúcar, café, maíz, y otras particulares. Estamos comenzando a recibir información bien interesante, que esperamos tener la oportunidad de poder trabajar con mucho más acerca de las comunidades indígenas que están comenzando a percibir cómo sus cultivos ya no están siendo productivos como antes por elementos como un aumento de la temperatura. Claro. Durante este año los aumentos de las temperaturas globales y sobre Venezuela también fueron bastante importantes. Fue un año récord, va siendo un año récord en temperatura, y aunque aquí en Caracas podamos sentir un poquito de calor cuando estamos hablando de calores de más de 40 grados centígrados, por supuesto tanto las personas como los cultivos se van afectados por estrés térmico. Si a eso se le agregamos tanto lluvias extremas como, por lo contrario, lluvias escasas en algunos casos, por supuesto, el tema de producción agrícola. Claro. Pero también lo tenemos que ver seguridad alimentaria. Con respecto al tema de seguridad hídrica, es decir, cuánta agua tener. Lo previsto para Venezuela es menos cantidad de lluvia a lo largo del año, y lluvias extremas es un poquito que no contribuyen a llenar los embalses. Claro, menos lluvias y lluvias extremas, pero en pequeño porcentaje, claro. En pequeño porcentaje. Entonces, menos agua disponible para zonas en algunas partes donde ya el tema de la escasez de agua es muy grave. Entonces tenemos una serie de condiciones de vulnerabilidades en el país que lo que hay que ir revisando, o sea, hay que hacer una revisión exhaustiva de cuáles son los riesgos,
cuáles son las vulnerabilidades y luego generar cuáles son las vulnerabilidades por grupo y por sector. Ese plan se va abriendo en el tiempo, de tal manera atendiendo otras cosas. Ese proceso es largo y posiblemente complejo, pero no hacerlo va a tener costos económicos, sociales y humanos muchísimo más grandes que trabajar en ese sentido. Alejandro, entendemos entonces por lo que nos decía Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, que ustedes tengan conocimiento, no hay un plan de acción ante el cambio climático, al menos actualizado. No hay ninguno. No hay ninguno, pero en algún momento se hizo uno. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, mira, tengo trabajando en eso unos 7, 8 años y que vamos a decirlo en venezolano, yo me haya enterado, no. Sí, ese no es un documento que pueda ser confidencial. Claro, Es un documento público ante instancias internacionales. No solamente ante las instancias venezolanas, porque es un documento de trabajo para todos. Para todo venezolano. Es decir, todo venezolano tendríamos que estar consultando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el sector que nos compete. Ahí tiene que haber elementos, como ya te decía. ¿Hay tiempo para elaborarlo? Obviamente, siempre hay tiempo para hacerlo. Que el tiempo para elaborarlo pudo ser hace 10 años, pero si no se hizo 10 años, el tiempo para elaborarlo es hoy. Claro, de acuerdo. Alejandro, como son las 2:54, nos quedan apenas un par de minutos, 3 minutos a lo sumo. Usted asomaba también la situación de la población LGBTIQ+, que entendemos que también Clima 21 está tratando de poner el foco allí. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que ustedes de entrada ven en la población LGBTIQ+, en una situación de estrés hídrico o de exceso? El primer tema inmediatamente es que ya están en condiciones de marginación. Claro. Es decir, son personas, poblaciones marginadas. Por lo tanto, ya están en condiciones de vulnerabilidad previo a cualquier problema. Cuando ocurre un problema, vamos a hablar un caso específico, que es el problema de emergencias producidas por lluvias extremas, inundaciones o algo así, son las personas que tienden por razones de marginación a ser atendidas de última. Claro. Entonces, y a su vez, pierden más fácilmente si hay menor, digamos, capacidad de recursos o de posibilidades económicas. Antes, ellos van a ser los últimos en la cola ante cualquier posibilidad de darles apoyo por el asunto de marginación. Es decir, porque claro, es una exclusión tras otra. Apoyo, lo acabas de decir de manera excelente, es una exclusión tras otra. Exactamente. Entonces, una visión diferenciada de las consecuencias del cambio climático en un eventual plan de acción tiene que incluir especialmente a la población LGBTIQ+. Por supuesto, y en varias partes del mundo está comenzando a tomarse conciencia de ello. ¿Qué van a hacer ustedes para esto, Alejandro? Puede ocurrir que a alguna gente no le agrade lo que es ese grupo, pero independientemente si a mí me agrada o no, eso no tiene ninguna importancia, son seres humanos. Y son políticas de Estado, de cualquier manera. Y son políticas de Más Estado. allá de las simpatías o antipatías personales. Alejandro, ¿ustedes van a hacer algo? Sí, vamos a tener reuniones que son reuniones para especialistas exclusivamente y para personas que trabajan en derechos de los grupos. Simplemente son reuniones de consulta porque estamos comenzando un camino. De hecho, por eso es que nuestro proyecto actual se llama Caminos hacia la Resiliencia Climática. Son caminos que hay que empezar a transitar. No esperamos cambios rápidos, pero tenemos que comenzar. Tenemos que concientizar a los grupos de que el tema del cambio climático es un tema importante para ellos. Tenemos que empezar a que ellos comiencen a discutir cuáles son las posibilidades desde su enfoque particular. Porque no es el enfoque nuestro como Clima 21, sino tiene que haber algo que nazca desde las propias comunidades que va a tener mucho más sentido a la hora de ser transmitido, a la hora de ser activado o cualquier otra cosa, que si lo hacemos nosotros que no estamos directamente involucrados dentro de las políticas o dentro de las miradas hacia ese grupo. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Quien quiera consultar informes, pronunciamientos de Clima 21, ¿cómo se conecta con ustedes? Directamente en nuestra página web www.clima21.net. Clima en letras y 21 en números, todo pegado. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por ayudarnos también a entender mejor este tema. Gracias.
Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Vanessa. Feliz tarde. 2:57 de la tarde. Despedimos esta conversación con el ambientalista, defensor de derechos humanos, Alejandro Álvarez, director, coordinador de Clima 21, a propósito de esta visión que intenta además mostrar con especial énfasis lo que sucede con poblaciones vulnerables ante eventos climáticos como los que se avisoran para nuestro país. Ya más que avisorar, los estamos experimentando ya en este momento. Nos referimos, por ejemplo, a este estrés hídrico, es decir, ausencia de agua o lluvias extremas, inundaciones, fenómenos de este tipo. Se refería fundamentalmente a las mujeres, pero también hay un énfasis especial en la población LGBTIQ+, con la que están igualmente tratando de trabajar como organización defensora de derechos humanos. Son las 2.